Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este viernes 1 de marzo comienza el campeonato Racing Spain. Son varias carreras, exactamente creo que son 4. Se realizan en varios puntos de España. La primera prueba es en Zalla, en Vizcaya, a 20 minutos de mi casa. Y la correremos varios equipos de la zona. Uno, el nuestro, Iván, Borja y yo, BSZ Maiden. En este vídeo os voy a enseñar pequeños trucos para que nuestro coche vaya mucho más fino a una competición. Esto no se trata de material, llantas, trencillas, etc. No, se trata de que todo funcione mejor. Por ejemplo, la suspensión. Limar un poquito. Que el motor, la transmisión, engrane bien en la corona. Se consigue limando los orificios del motor, por ejemplo, ¿no? Quitando pequeñas rebabas, imperfecciones, etc. Entonces, este vídeo trata de eso, de mejorar nuestro coche, su funcionamiento para una carrera. Venga, vamos. Bueno, pues aquí tenemos el Callaway de Scalauto. Lo que vamos a hacer es desmontarlo por completo. No le vamos a dejar ni un tornillo para limpiarlo bien y afinarlo. Bueno, ya tenemos todo desmontado. Carrocería, chasis, soporte, guía, cables y todo el material. Lo que nos falta es desoldar el motor. Fijaros toda la suciedad que sale. Bueno, ahora vamos a quitar rebabas, dejar más fino el soporte del motor. Con la cola de rata, los orificios donde van a ir los tornillos de la suspensión, por ejemplo, para que trabaje perfectamente. Nunca los orificios donde van los tornillos que le sujetan a la carrocería. Para que el tornillo suba y baje perfectamente y la suspensión trabaje perfectamente. Vamos a limar los orificios donde va sujeto el motor para que tengamos algo de juego para acercar o separar el piñón de la corona y así la transmisión funcione correctamente. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos limpio y lo tenemos limado, vamos a empezar a montarlo poco a poco. Comprobamos que el tornillo haga su juego
en el soporte bajo de la suspensión, en el puente de la suspensión. Apretamos hacia arriba y hacia abajo para que el cojinete se ajuste bien, esté bien alineado. Bueno, seguimos ahora con el eje delantero. Le colocamos unas arandelas para que el eje quede lo más justo posible, que no vaya de un lado a otro. El eje lo subimos lo máximo, que tenga poco juego y que esté muy arriba, para que toque lo mínimo posible en la pista. Bueno, ya tenemos el coche montado y por último lo que vamos a hacer es, fijaros, este movimiento. Tenemos que evitar que esto pase. ¿Cómo conseguimos eso? Pues colocando unas arandelas. Estas de Slotting Plus. Bueno, como podemos ver, los tornillos no entran correctamente por las arandelas. Hay que limarlas ligeramente. Y esto es muy sencillo, con nuestra lima cola de rata. Hay que limarla muy poquito. ¿Para qué? Para que el tornillo entre muy justo. Bueno, y ahora lo dejamos secar y luego seguiremos limando ligeramente las arandelas para que nos entre perfectamente los tornillos y quede bien ajustado. Bueno, pues ya lo tenemos con las arandelas y fijaros ahora, ya no hay movimiento. La arandela hace que el tornillo entre mucho más justo en el orificio del chasis y ya no se mueve. Ahora vamos a probarlo en pista, a ver qué tal va. Bueno, pues después de todos los ajustes que le hemos hecho para competir, vamos a probarlo en pista, a ver qué tal va.
Bueno, pues ya lo veis, el coche ahora ya mete la mitad de ruido que antes, mucho más fino, va mejor, que es de lo que se trata al final. Todo esto se lo hacemos para sentirnos más cómodos con el coche en pista. Y bueno, esto es todo, gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.